En el 2011, el FC Barcelona alcanzó un pico de rendimiento pocas veces visto en la historia del fútbol. Con Guardiola en el banquillo e Iniesta, Messi y Xavi en el campo, el Barça enamoró al mundo practicando un fútbol tan vistoso como efectivo. La culminación de años de trabajo y la evolución entera de una escuela de fútbol finalmente se materializaron en lo que muchos llamaron el mejor equipo en la historia de este deporte. Las avasallantes formas de aquel Barcelona no solo imprimieron al club en la historia del fútbol, sino que lo consolidaron de manera indiscutible como un gigante del balompié europeo. Construyeron una identidad admirada a lo largo y ancho del planeta y lo convirtieron en una de las marcas más poderosas del fútbol mundial, lo que robusteció su economía y lo estableció entre los equipos de fútbol más ricos del momento. El monstruoso poderío deportivo, económico e identitario con el que en ese entonces contaba el FC Barcelona sería el comienzo de un nuevo imperio en el fútbol moderno. Sin embargo, una década pasó desde la conformación del mejor Barça de la historia, y a pesar de que el club logró dominar a Europa de nueva cuenta, en la actualidad no solo no queda rastro de aquella poderosa institución de inicios de la década del 2010, sino que además el equipo atraviesa la peor crisis financiera de su historia, la cual literalmente, si el Barcelona fuera una empresa convencional y no un club de fútbol, ya le habría significado la disolución total de la institución, mientras que en el ámbito deportivo, su última actuación culminada en una competencia europea hasta el término de la edición de este video ha sido la eliminación en pre-octavos de final de la Europa League. Sí, la debacle ha sido total e irrefutable, lo que seguramente ha llevado a más de uno a preguntarse: ¿qué carajos pasó? ¿Por qué aquel Barcelona no se sostuvo en el tiempo? ¿Cómo se derrumbó lo que parecía ser el comienzo de un nuevo imperio en el fútbol? ¿Por qué, teniendo a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, si no el mejor, por más de una década, el club catalán no obtuvo mejores resultados a nivel europeo? ¿Qué pudo haber destrozado la mente de Laporta para que el pobre hombre ahora solo sea capaz de pronunciar la palabra Barça? ¡Barça! 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 En definitiva, ¿cómo se destruyó el mejor equipo de la historia? Para responder a todas estas preguntas, hoy nos adentraremos en la historia reciente de la institución azulgrana, desde cómo se conformó el maravilloso equipo de Guardiola hasta todos los detalles que finalmente configuraron la caída del FC Barcelona. El inicio del nuevo milenio no fue una época demasiado amable con el FC Barcelona. El primer año del siglo XXI en tienda culé estuvo marcado por la polémica en las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que terminó con la eliminación del Barcelona por un global de 6-0 tras negarse a disputar el partido de vuelta, la eliminación en Champions a manos del Valencia, una de las traiciones más famosas en la historia del fútbol, el fichaje de la estrella blaugrana Figo por el Real Madrid, y el final de la gestión de Josep Luis Núñez, presidente quien tras 22 años de mandato dimitió el cargo y convocó a elecciones para elegir a las nuevas autoridades del FC Barcelona. La administración postulante, encabezada por Joan Gaspar, el ex vicepresidente de Núñez, representaba una oferta continuista a la de su predecesor, que fue la elegida por los socios para solucionar la crisis deportiva que atravesaba el club blaugrana. Lastimosamente para los intereses del equipo de la ciudad condal, su situación no solo no mejoró, sino que con la nueva administración empeoró. Para el año 2003, el equipo acumuló 4 temporadas consecutivas con un total de 0 títulos y 4 entrenadores distintos. Se utilizó más de 185 millones de euros en comprar jugadores que nunca rindieron y el club se acomodó entre la cuarta y la sexta posición de la liga, sostenido únicamente por sus aciertos del pasado. En resumen, un desastre. Aparentemente el único acierto por aquellos años fue aceptar pagarle el tratamiento hormonal a un habilidoso niño argentino. Prosigo. Los problemas financieros, la debacle deportiva y el rechazo de la afición orillaron a Gaspar a presentar su renuncia a la mitad de su mandato, y su vicepresidente Enric Reina asumió como presidente interino y convocó a elecciones para junio del 2003. El Barcelona vivía una de las épocas más oscuras de su historia, y para darle solución, 6 entusiastas presentaron sus candidaturas a la presidencia del club. Entre Jaume Llauradó, Josep Martínez Rovira, Josep María Minguella, Jordi Majo, Luis Bassat y finalmente el abogado de entonces 40 años, Joan Laporta, saldría elegido el nuevo presidente, que tendría la difícil tarea de reencauzar al equipo por la senda del triunfo.
Cuando las campañas iniciaron, las encuestas pronosticaban que Bassat sería el próximo presidente del FC Barcelona. El apoyo de personajes mediáticos de Cataluña y la propuesta de Pep Guardiola como director deportivo ubicaban a Luis Bassat como el favorito de los socios culés para tomar las riendas de la institución. Sin embargo, en las semanas más próximas al 15 de junio, fecha de la elección, el último de los postulantes en presentar su candidatura, Joan Laporta, comenzó a escalar en el gusto del electorado gracias a ofrecer un proyecto que prometía modernizar y revolucionar al FC Barcelona basado en una, para aquel entonces, sofisticada idea: el círculo virtuoso. Una teoría que propone que el área deportiva, económica y social de un club de fútbol están conectadas y se retroalimentan entre sí. Bajo este concepto, Laporta cimentó su plan para solucionar la crisis de la institución y prometió invertir en fichajes capacitados que le devuelvan la gloria deportiva al club, pero al mismo tiempo sean futbolistas mediáticos que atraigan al público y la inversión para mejorar el área económica. Esta promesa, más el trabajo con las tecnologías de la época, un grupo conformado por jóvenes profesionales que desde antes de gestionar ya tenían establecidos sus roles y el respaldo de la leyenda del club, Johan Cruyff, terminaron por catapultar la popularidad de la candidatura de Joan Laporta. Los días previos a la fiesta electoral, el abogado catalán anunció que había encontrado a la pieza clave para comandar el círculo virtuoso, nada más y nada menos que el futbolista inglés de moda, David Beckham. El supuesto acuerdo con el Manchester United por Beckham nunca se concretó. De hecho, el inglés firmó por los del frente, el Real Madrid. Sin embargo, sus declaraciones fueron un movimiento político que sirvió para convencer a 27.138 votantes, quienes le confiaron a Joan Laporta la reconstrucción del Barcelona. Con la elección del nuevo presidente, aires nuevos llegaron a la institución blaugrana. La moderna administración, que representaba una ruptura con las gestiones anteriores, tuvo como protagonistas a Ferran Soriano como el vicepresidente económico y director general, sí, el mismo tipo del City y principal responsable de la existencia del City Football Group. El exjugador del Barcelona, Quique Begiristain, asumió como director deportivo por recomendación de Johan Cruyff. Sandro Rosell fue nombrado vicepresidente deportivo y sumó a su amigo Josep María Bartomeu como miembro de la junta directiva y responsable de los equipos de baloncesto, balonmano y hockey, y finalmente Johan Cruyff, quien, aunque sin cargo oficial dentro del Barça, se convirtió en una especie de consultor para Joan Laporta, quien lo nombraría como presidente de honor del club, pese a que, dato fundamental para el futuro, en aquel entonces el cargo no existía en los estatutos del FC Barcelona. La nueva gestión inició, y a pesar de que la herida económica fue poco a poco siendo cerrada, los resultados deportivos se hicieron esperar. En la primera temporada de la gestión Laporta, la 2003-2004, los consejos de Cruyff, el conocimiento de Quique Begiristain y las negociaciones de Sandro Rosell conformaron un combo de trabajo cuyas decisiones pondrían fin a la crisis del Barcelona. Para renovar la dirección técnica del club, Rosell intentó convencer a Gus Hiddink de enfundarse en el buzo blaugrana. Sin embargo, la negativa del entrenador y la opinión de Johan Cruyff a favor de su compatriota y pupilo Frank Rijkaard decantó la decisión de Begiristain y Laporta por el joven entrenador, quien fue escogido para el cargo de director técnico pese a que, en su única experiencia como entrenador de clubes, el amsterdamés había descendido con el Sparta de Rotterdam. La gerencia deportiva dejó ir a 12 jugadores durante la renovación del plantel y se contrató a 5 futbolistas, entre los que figuraron el portugués Ricardo Quaresma, el central mexicano Rafa Márquez y la que fue la contratación mediática que necesitaba Laporta y Soriano para cumplir con su tan repetido plan de campaña: el astro brasileño y campeón del mundo el año anterior, Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como el puto Ronaldinho. La relación amical que sostenía Sandro Rosell con el futbolista tras su paso por Nike fue clave para que la estrella del Scratch se decante por jugar en el Barcelona, por lo que, pese a que la contratación fue un trabajo de grupo, la autoría del fichaje se le atribuyó al vicepresidente deportivo, quien era el rostro de las negociaciones de aquel Barcelona. Esta situación generó un incremento en la popularidad de Rosell dentro de la afición y creó a un grupo de socios agradecidos con el empresario que admiraban su capacidad de gestión y lo consideraban la mente detrás de la administración de Laporta. La primera mitad del periodo 03-04 ubicó al Barça en el puesto número 9 de la liga, a 15 puntos del primer lugar, el Real Madrid. Con menos de 5 meses de trabajo, el puesto de Frank Rijkaard fue puesto en duda por el vicepresidente deportivo, Sandro Rosell, quien aprovechó la racha negativa del equipo para pedir la salida del recomendado de Cruyff. Por su parte, el exfutbolista del Barcelona declaró ante la prensa que el equipo mejoraría de cara a la segunda mitad, y entonces se hizo evidente. 6 meses de nueva administración fueron suficientes para que la interna de la gerencia deportiva se quiebre. He sigut golfista. Ja no. El que passa que com que després l'he conegut com a persona i vist que
hi havia coses que sincerament no m'han agradat. Rosell empezó a dar muestras de su rechazo a las decisiones de Cruyff dentro del club y al poder que Joan Laporta le había concedido en la institución. Las opiniones del histórico jugador del FC Barcelona empezaban a eclipsar las decisiones del vicepresidente deportivo, por lo que desde el interior del club de Cataluña comenzó a gestarse una lucha de egos que terminaría por explotar en años posteriores. A finales del 2003, el director deportivo Chiqui Begiristain escuchó las opiniones de la leyenda neerlandesa, sostuvo a Rijkaard a pesar de la negativa de Rosell y al terminar la temporada, el Barcelona se clasificó a la UEFA Champions League tras ubicarse segundo en la tabla a 5 puntos del campeón, el Valencia. La siguiente temporada, la 2004-2005, se convirtió en un punto de quiebre para la institución blaugrana. Los 25 goles de Samuel Eto'o y las performances de Xavi, Ronaldinho, Puyol, Deco, Willy, entre otros, sirvieron para levantar el trofeo de liga número 17 del Barça y acabar de una vez por todas con la sequía de títulos que arrastraba el club desde el 99. 2 años de nueva administración habían sido suficientes para renovar la cara del FC Barcelona. Económicamente, el club estaba en alza y deportivamente, escuchar las opiniones de Cruyff para confiar en el entrenador y las contrataciones acertadas de Begiristain y Rosell le habían devuelto la Liga de España al club blaugrana. Todo empezaba a marchar viento en popa para el Barcelona, al menos visto desde afuera, pues en el interior del club. A mediados del 2005, cuando finalizaba la temporada, los conflictos internos del Barcelona terminaron por explotar. Sandro Rosell, junto con otros 3 directivos, entre los que se encontraba Josep Maria Bartomeu, presentaron su renuncia a Joan Laporta, alegando que su manera poco democrática de administrar a la institución culé distaba mucho de su propuesta inicial, y aseguró que ya no reconocía al presidente que inicialmente llegó al poder. Durante su rueda de prensa de despedida, Rosell tuvo palabras de agradecimiento con todos, excepto con una persona: Johan Cruyff. Y es que, influenciado por sentir que sus opiniones no eran tomadas en cuenta, a ojos de Rosell, aparentemente Johan Cruyff, más que un consejero, era una especie de dictador dentro del Barcelona a quien Laporta obedecía sin cuestionar. De hecho, en su libro redactado tras su salida del club, el empresario detalla que Laporta y Chiqui llamaban a Cruyff maestro, por lo que en su escrito Rosell lo etiqueta como la amenaza fantasma, la sombra que estaba detrás del Barcelona. La creativa imaginación de Rosell lo llevó a pedir la salida de Johan Cruyff de la institución durante su despedida, pero por suerte para el club catalán, por lo que le depararía el futuro, las duras declaraciones de Sandro Rosell no fueron tomadas en cuenta. Johan Cruyff permaneció cercano al club y la temporada 2005-2006 llegó. El crecimiento del Barcelona siguió su curso, aunque esta vez sin Rosell ni Bartomeu en la administración. El club catalán alcanzó uno de los hitos más grandes de su historia en aquella temporada, la obtención de su segunda Champions League tras vencer en la final al Arsenal de Thierry Henry. El Barça acumuló 2 ligas, 2 Supercopas de España y una Champions League en tan solo 3 años de nueva administración. El renacer del club era innegable. La gestión, con sus aciertos y errores, había devuelto al Barcelona a lo más alto del fútbol europeo. Con Ronaldinho como base del proyecto, los catalanes habían recobrado no solo el poderío económico, mediático y deportivo, sino que además la sonrisa. Los tiempos oscuros habían quedado en el pasado. El FC Barcelona era un equipo completamente renovado y admirado que contrastaba en todo sentido con la institución que alguna vez recibió Laporta. Con un estilo de posesión basado en las enseñanzas de Cruyff, una masa social en crecimiento sin grupos violentistas y la apertura del equipo a las demandas de la modernidad pero sin perder la identidad y valores que defendían, el Barça se había consolidado como uno de los clubes y marcas con más poder del fútbol mundial. Pero claro, esto solo era el comienzo. Para el periodo futbolístico 2007-2008, el club conformó uno de los mejores planteles de su historia hasta aquel momento. El Barcelona, junto a Ronaldinho, Xavi Hernández, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Yaya Touré, Andrés Iniesta y Lionel Messi, para asegurar los éxitos deportivos. Sin embargo, la administración catalana aprendería una valiosa lección en aquella temporada: juntar figuritas en el fútbol muchas veces puede ser contraproducente. Si alguien tiene los huevos de decírmelo en la cara, que me lo diga. Y de mala persona, los que salen en una rueda de prensa y dicen Samuel Eto'o se ha negado a jugar, lo que tienen que pensar es que Samuel Eto'o siempre ha entrenado con sus compañeros, estando lesionado con golpes y toros. El proyecto con Rijkaard había tocado techo tras la Champions obtenida en el 2006 y ahora en el 2008, a pesar de la gigantesca inversión y estrellas del plantel, el equipo había acumulado un total de un título en un lapso de 2 años. Y encima era la Supercopa de España. Una nueva sequía deportiva, un sector de la afición que llevaba años descontento por la salida del gestor que fichó a Ronaldinho, trascendido sobre la firma de un contrato negligente que le terminó costando millones al club, y escándalos de imagen de Laporta, configuraron una bomba de tiempo que terminó por explotar con la goleada que sufrieron los catalanes ante un Madrid ya campeón de la Liga. Una moción de censura en contra de la directiva de Joan Laporta fue presentada por un grupo de socios, y Sandro Rosell retornó de su autoexilio para capitalizar la disconformidad
inconformidad de la afición y representar el antilaportismo. ¡Sandro President! ¡Sandro President! ¡Sandro President! Nuevamente, por suerte por lo que estaría por venir para el Barça, la moción de censura no reunió los votos suficientes para destituir al presidente, pero aún así sentó una grieta importante en el barcelonismo. El 60% de los socios querían a la gestión de Laporta fuera del club, por lo que 8 directivos, entre ellos Ferran Soriano, dimitieron a la administración del Barcelona, mientras que dentro del club se empezaba a gestar una lucha de poderes entre los que confiaban en Laporta y los que voceaban a Rosell para presidente. La administración deportiva del equipo necesitaba una renovación urgente. José Mourinho era el elegido por un gran número de administradores para suceder a Rijkaard. El entrenador conocía la casa y priorizaba el resultado antes que las formas. Una idea que seducía al socio del Barcelona, sobre todo después de 2 años sin trofeos. Cuando Mourinho parecía sería oficializado como DT del Barcelona, una llamada detuvo la operación. Lo tienes en el filial, contó Laporta, que le dijo Johan Cruyff. El abogado junto a Begiristain nuevamente oyeron las recomendaciones del neerlandés y firmaron al entrenador del Barça B para el primer equipo. Desde entonces la historia ya es más que conocida. Guardiola utilizó las enseñanzas de Cruyff y elevó el trabajo de la leyenda neerlandesa y Rijkaard a un nivel superior. Los rivales miraban el balón ir de un lado a otro y cuando lograban recuperar la pelota no conectaban más de 3 pases seguidos sin que el Barcelona, con un pressing incansable y organizado, recupere el balón. Era arte expresado en fútbol, la evolución definitiva de la escuela de Rinus Michel. En resumen, el exfutbolista catalán creó un equipo que rozó la perfección, el mejor equipo que ha visto el deporte casi por consenso. En la primera temporada de Josep Guardiola al mando del conjunto blaugrana, el Barcelona ganó todos los títulos que disputó, convirtiéndose en aquel momento en el único equipo que había logrado tal hazaña. La Champions, la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, todos los títulos posibles de alcanzar por un club de fútbol español y por lo tanto europeo fueron alcanzados por el Barça de Guardiola en su primer año como DT azulgrana. En la segunda temporada de Pep, el club solo se alzó con la Liga de España, pero las formas del equipo no levantaron mayores inconvenientes en el área deportiva. El equipo catalán alcanzó un pico de rendimiento sin precedentes en el fútbol durante la tercera campaña con Guardiola. Las perfectas maneras del Barcelona los llevó a eliminar al Real Madrid en las semifinales de la Champions y vapulear al United en la final. We never really controlled Messi, but many people have said that anyway. The best in Europe, there's no question about that. Consagrarse en la Liga, campeonar las Supercopas y humillar al Santos en el Mundial de Clubes. Sí, en el año 2011, el Club de Fútbol de Barcelona volvió a acaparar todas las distinciones salvo una: la Copa del Rey. Y si bien 5 de 6 trofeos posibles en un año sirvieron para graficar el extraordinario momento de la institución, lo que realmente inmortalizó al equipo en la historia del fútbol fue la manera en la que consiguió aquellos resultados. El Barcelona había pasado de estar sumergido en una de las peores crisis de su historia moderna a la cima del deporte mundial en un lapso de 7 años. Lastimosamente para los culés, mientras el mundo miraba embelesado el juego del equipo, el club empezaba a romperse desde adentro. El equipo de Cataluña, gracias a su carácter democrático para elegir a sus representantes, es un equipo fuertemente atravesado por la política, y en medio del mejor momento de su historia deportiva, el Barcelona vivía un proceso electoral que marcaría el destino del equipo para siempre. O bueno, hasta la actualidad. A mediados del 2010, luego de ganar la Liga, la administración de Joan Laporta llegaba a su fin. Los estatutos del club no admitían una tercera reelección, por lo que el abogado eligió a Jaume Ferrer para representar su oferta continuista. La moción de censura del 2008 había dañado gravemente la aprobación de la administración, por lo que, a pesar del buen momento del equipo, los socios clamaban por un cambio en la gestión. La oferta ante Laporta estaba representada por el tipo que vio cómo el club se había convertido en el mejor equipo del planeta con él hecho a un lado. Las constantes críticas a la administración y ser considerado el gestor que revivió al Barcelona por varios sectores de la afición habían popularizado el nombre Sandro Rosell. Uno de los dos será. No, supongo que Rosell. Madrileño del Barça y socio del Barça. Sí, he votado a Rosell. Hombre, él empezó todo esto. Luego hubo separaciones, pero a ver si él lo continúa. Las elecciones llegaron y el 61,35% de los socios convirtieron a Sandro Rosell en el nuevo presidente del FC Barcelona. Fue entonces cuando los antilaportistas llegaron al poder y en su intento por desmarcarse de la gestión anterior, terminaron sentando las bases para la decadencia del Barcelona.
El primer año de Rosell como presidente coincidió con el mejor Barça de la historia. Sin embargo, sus decisiones aportaron poco y nada en aquel equipo. El rendimiento que alcanzó aquel Barça era la continuación del trabajo que Guardiola venía realizando hacía 2 años atrás. Cuando las decisiones de la nueva administración empezaron a alcanzar al primer equipo, entonces todo empezó a desmoronarse. En la primera reunión de la junta directiva, Rosell propuso someter a votación el puesto de Johan Cruyff dentro de la institución, alegando que un cargo como el de presidente honorífico no existía en los estatutos del club. Considerando su pasado accidentado, el exfutbolista no tomó nada bien estas declaraciones, renunció a la medalla de honor que le había asignado Laporta unos meses atrás y se alejó definitivamente del FC Barcelona. Parece ser que soy molestia, porque si no, yo veo una cosa tan poco importancia en la primera reunión que me imagino que estoy ahí molestando o lo que sea. Cuando te dan un título que no existe, pues devuelves el título de algo que no existe. Por su parte, el director deportivo Tiki Begiristain renunció al mismo tiempo que Laporta dejó de ser el presidente del equipo, por lo que para la temporada 2011-2012, Guardiola se había quedado sin las personas que le confiaron el cargo. Cuando Rosell asumió como presidente, una de sus primeras acciones fue enfrentarse a la administración anterior y demandó a Laporta por supuestamente haber mentido sobre el estado financiero del Barcelona, asegurando que su gestión había dejado un déficit de 400 millones de euros. Clar que el senyor Sandro Rosell és un desagraït i un mentider. Nosaltres vam deixar en herència el millor Barça de la història, en tots els àmbits, en l'econòmic, en el social i en l'esportiu. La denuncia de Rosell se probaría como falsa en el 2014 luego de que un juez ajeno al mundo del fútbol determinara que la gestión de Laporta no terminó en pérdidas, sino que, por el contrario, acabó con un saldo positivo. Sin embargo, y a pesar de que la acusación sería desestimada en el futuro, en su momento sirvió para crear un clima de supuesta crisis financiera que justificaría futuros actos administrativos de Rosell, así como iniciar la brecha con el último vestigio de la gestión Laporta: Pep Guardiola. Guardiola vio cómo el nuevo presidente del Barcelona se deshacía de sus amigos y enjuiciaba a personas cercanas a él, por lo que para la temporada 2011-2012 la relación entre ambos estaba completamente rota. Los constantes ataques de la nueva directiva contra la junta anterior cercana a Pep se sumaron al desgaste que por default ya conlleva ser el DT del Barcelona. Las energías de Guardiola habían sido erosionadas por el ambiente conflictivo, y tras año y medio trabajando bajo el manto de Sandro Rosell, el de Sant Pedort anunció que abandonaba el equipo al finalizar la temporada 11-12. Y es así como los caminos del calvo independentista más querido de Cataluña y el Barça se separaron. La brecha entre el nuevo presidente del Barcelona y el mejor director técnico de su historia terminó de evidenciarse cuando Guardiola reapareció un año después, señalándolo como el principal responsable de su salida. Vaig veure una cosa, que jo m'anava 6.000 quilòmetres i que em deixessin en pau i em deixessin tranquil, i no ho han aconseguit. No han complert la seva paraula, no l'han complert. El técnico denuncia una campaña de la directiva del Barça contra él. Deixin d'utilitzar les meves amistats o la meva gent per fer-me mal. I si vull anar a sopar amb el Johan Cruyff, vaig a sopar amb el Johan Cruyff. Para sustituir a Guardiola se intentó no experimentar tanto y darle el puesto a su segundo entrenador, Tito Vilanova. El FC Barcelona no cambió demasiado en la competencia doméstica. El equipo realizó la mejor liga de su historia cuando campeonó puntuando 100 unidades en la tabla final, igualando de esta manera el récord que el Real Madrid había impuesto la temporada pasada. Sin embargo, en la competencia europea, el Barcelona después de años volvió a sentir lo que era ser un mortal. Los culés disputaron 4 ligas de campeones de la mano de Guardiola, de las cuales campeonaron 2 y fueron eliminados en semifinales de otras 2. Estas 2 caídas, si bien significaron fracasos importantes para el club, el trámite de los partidos y perder por la mínima diferencia ante rivales importantes invitaba a pensar que estas descalificaciones habían sido accidentes futbolísticos, cosas que pueden suceder cuando te enfrentas contra los mejores equipos del continente. Sin embargo, cuando las semifinales de la primera Champions sin Guardiola llegaron, el Barcelona fue humillado y eliminado por el Bayern Múnich con un global final de 7-0. Luego de la dolorosa caída, los primeros rumores sobre la salida de Messi empezaron a llegar al Camp Nou. La rueda de prensa de Guardiola culpando a la junta directiva de su salida significó una merma importante en la popularidad de Rosell, por lo que el golpe que significaba perder también a Messi podía terminar de enterrar una futura reelección e incluso hacerlo enfrentar una moción de censura. Consciente de esta situación, la administración del empresario comenzó a orientar sus decisiones en función de la aprobación del socio e instauró una cultura dentro de la institución en la que se debía conservar a los pilares del último gran Barça a como de lugar. Esta actitud que adoptó la nueva directiva marcó una notoria diferencia con respecto a la gestión pasada. Mientras que en años anteriores no tembló el pulso para despedir a cracks que la gerencia deportiva consideraba habían cumplido su ciclo en el equipo, el nuevo Barcelona de Rosell, en busca de un rédito político, ponía la institución a los pies
de sus leyendas. Desde entonces, los salarios del plantel fueron cada vez más altos en su intento por retenerlos, y las opiniones de los futbolistas, ya sea que ellos quisieran ese poder o no, tomaron una relevancia pocas veces vista en la gerencia deportiva del Barcelona. Unos cuantos halagos de Messi a Martino fueron suficientes para que Rosell y Andoni Zubizarreta, el nuevo director deportivo, firmen al entrenador argentino para dirigir al primer equipo. No tengo ninguna duda de que Jorge y Lionel han tenido gravitación, de que seguramente han hablado con la dirigencia del club, seguramente le han pedido una opinión y evidentemente hemos arribado hasta el... No, yo no tengo que opinar nada, eso son decisiones del presidente y de Subi y de la gente que trabaja en eso. A mí no me tiene por qué preguntar nada. Eso es un tema del club, que el presidente y lo que tienen que decidir decidieron que era el entrenador, y yo muy contento de que venga. En su momento dije que era un gran entrenador, que demostró hacer las cosas bien por lo que hizo en Juve en el tiempo que estuvo, pero nada más, yo no tengo que explicar nada, pues no tengo nada que ver en eso. Por su parte, la cantera que tan buen resultado le dio al club en años anteriores fue relegada a un segundo plano. Se despidió al director de fútbol base José Ramón Alexanco, y el Barça Athletic, la filial del primer equipo, pasó a nombrarse Barça B, una pequeña modificación en el nombre que escondía detrás un profundo desinterés por la Masía que se agravaría en el futuro. Durante su mandato, Rosell se vio envuelto en distintos escándalos, como su sospechoso vínculo con Qatar previo a ser presidente del Barça, que terminó con las empresas de capital catarí en el pecho del club, o las escuchas de la Guardia Civil Española que lo involucraron en un caso de tráfico de órganos por haber asegurado que compró un hígado ilegal para Vidal, caso que, por cierto, fue archivado luego de que la investigación de la Fiscalía no encontrara ningún pago. Pero el escándalo que realmente nos interesa, pues, es aquel que se incrusta en la caída del FC Barcelona, es aquel que estalló iniciando en el año 2014. Gracias al mismo movimiento que en un primer momento le permitió a Sandro Rosell recuperar los aplausos de la afición azulgrana. En un intento por replicar aquella operación que lo popularizó dentro de un sector del barcelonismo en el año 2003, Rosell volvió a fichar al mejor futbolista brasileño del momento. Iniciando la temporada 2013-2014, Neymar Jr. firmó con el FC Barcelona por una cifra de 57 millones de euros, o al menos eso fue lo que se informó en primera instancia. En aquel momento, la operación impulsó la aprobación de la gestión de Rosell. El presidente del Barcelona le quitaba la mayor promesa del fútbol mundial a su clásico rival, el Real Madrid, quienes, era sabido, habían intentado concretar su fichaje años atrás. Rosell se regocijaba de su triunfo entre los aplausos de los socios barcelonistas, sin saber que meses más tarde, la contratación del brasileño supondría el fin de su cargo dentro de la institución. Y es que, en enero del 2014, la denuncia de un socio por supuestas irregularidades en el traspaso de Neymar obligó a Sandro Rosell a dimitir al cargo de presidente. La información oficial era que se había pagado 17 millones al Santos FC y 40 millones a la empresa del padre de Neymar por la ficha del futbolista. Sin embargo, las investigaciones de la justicia española destaparon dos pagos al papá del jugador de 10 millones en el 2011, cuando el futbolista aún pertenecía al Santos de Brasil, y otros 30 millones en 2013 que no fueron declarados. En total, la inversión que se habría realizado para contratar al brasileño habría sido de 97 millones contando el pago del 2011, lo que no solo convertía a Neymar en el fichaje más caro en la historia del FC Barcelona hasta aquel momento, sino que además dejaba en evidencia que la situación financiera del club, por la cual Rosell demandó a Laporta y la usó como excusa para poner a Qatar en el pecho de la institución, no era tan crítica como alegaba el empresario. La explosión de este escándalo provocó la dimisión de Rosell a la presidencia del club, y el caso finalmente se resolvió en el 2016 tras un acuerdo con la Fiscalía en el que el Barcelona, como persona jurídica, asumía toda la responsabilidad y pagaba 5,5 millones de euros al Estado español, mientras que los demás implicados, incluidos Rosell y Neymar, quedaban absueltos de cualquier responsabilidad. El Barcelona se declaró culpable y la institución fue manchada de por vida con antecedentes penales gracias a que quien sucedió a Rosell en la presidencia del club era al mismo tiempo un investigado por el caso Neymar que se favoreció con las absoluciones y la autoinculpabilidad del Barcelona. La temporada 2013-2014 fue un año difícil para el FC Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Tito Vilanova finalmente dejó su lugar iniciando la temporada debido a su delicado estado de salud, y con Gerardo Martino el equipo cayó en la final de la Copa del Rey ante el Madrid, perdió la Liga en la última jornada ante el Atlético y no alcanzó las semifinales de la Champions luego de 7 años consecutivos ubicándose entre los 4 mejores equipos de Europa. A la mitad de esta temporada fue cuando Josep María Bartomeu asumió la presidencia tras la renuncia
presidencia de Sandro Rosell. Fechó las elecciones para julio del año 2015, es decir, al finalizar la temporada 14-15, y su estadía en la presidencia coincidió con el fichaje del delantero uruguayo Luis Suárez por 81 millones de euros, cifra récord que convertía al 9 en el segundo fichaje más caro en la historia del club hasta aquel momento, solo por detrás de Neymar Jr. En la temporada 2014-2015, con Bartomeu como presidente provisional, el director deportivo Andoni Zubizarreta, quien había llegado con la gestión de Rosell en el 2011, retornó a las bases y estilo del club y contrató a un conocido de la casa como entrenador, Luis Enrique, quien con los tres monstruos que ahora tenía el Barcelona en ataque, convirtió al primer equipo en una especie de isla alejada de la convulsa y errática gestión que llevaba viviendo el club hacía años. El Barça conformó un once titular que volvió a ganar 5 de 6 títulos posibles en un año, y la Champions regresó a Cataluña gracias a la famosa MSN. El triplete conseguido en aquella temporada reforzó la idea de que la cultura de fichar a estrellas por cláusulas y sueldos muy elevados daba resultados, y que Bartomeu, a pesar de que poco tuvo que ver con la creación de este Barcelona, representaba la continuación de la en ese entonces aclamada gestión de Rosell. Por este motivo, para las elecciones del 2015, los socios confiaron la presidencia del Barcelona a la oferta continuista de Josep María, ignorando, ya sea por decisión o no, que a quien elegían como presidente era parte involucrada en el escándalo de Neymar. Desde entonces, Josep María Bartomeu empezó oficialmente su gestión, y fue cuando comenzó un basquetbolista aficionado que tuvo un rol totalmente secundario en los mejores momentos del Barcelona, llegó a la presidencia gracias a estar en el lugar indicado en el momento preciso. Desde que Josep María Bartomeu asumió como presidente del club en julio del 2015, sus decisiones no hicieron más que dinamitar todo lo que alguna vez se construyó. La propuesta continuista de Rosell, en efecto, continuó su legado, pero tomando las malas decisiones del proceso anterior y elevándolo a la 200.000. Durante su gestión como interino, Bartomeu tocó un cable sensible y fundamental para la construcción de un equipo: el director deportivo. El ex arquero, quien estuvo detrás de la conformación de la MSN y el fichaje de Rakitic, Andoni Zubizarreta, fue despedido a mediados de la temporada 14-15, y desde entonces no solo jamás se encontró a alguien competente para el puesto, sino que el puesto en sí mismo perdió relevancia dentro del club y careció de rumbo con tantos cambios que llegarían en el futuro. En la temporada 15-16, Robert Fernández fue elegido como director deportivo, sin embargo no estuvo involucrado en las contrataciones de Arda Turán ni Alex Vidal. El nuevo director deportivo recién tomó las riendas de su puesto en la temporada 16-17, y el mercado que en teoría serviría para renovar el plantel del Barcelona fue una de las peores ventanas de transferencias de los últimos años. El club invirtió 124 millones de euros en fichar a 6 futbolistas que nunca rindieron al nivel que necesitaba el Barcelona. Bueno, uno sí fue un acierto: Samuel Umtiti. Pero encima el Barça estaba tan chupado por el diablo en aquellas épocas que el tipo rindió apenas 2 temporadas y después se convirtió en un lastre económico y deportivo para el club gracias a una lesión mal curada que arrastró durante años. Samuel Umtiti. Producto del deficiente trabajo en el área de las contrataciones, el mediocampo nunca se renovó, ningún fichaje dio la talla y empezaron las primeras dolorosas eliminaciones en Champions. El año 2017 fue un punto de quiebre para el Barcelona. En el ámbito administrativo, el nuevo presidente del club catalán rompió la relación con Qatar, acuerdo que se había convertido en fundamental para las cuentas del equipo. Luego del triplete del 2015 y su ascenso como presidente, Josep María Bartomeu anunció de manera irresponsable que renegociaría los contratos con Qatar para obtener más dinero del que entraba. Sin tener los mismos contactos que Rosell en su momento con los catarís, las negociaciones de Bartomeu no solo no mejoraron las condiciones del contrato, sino que terminaron reduciendo los ingresos de Qatar casi a la mitad. Para el año 2017, el pago de Qatar se convirtió en un mal chiste para el Barcelona, por lo que el club cesó el trato con el país de Medio Oriente. Piqué le salvó las papas a Bartomeu cuando convenció a su socio Hiroshi Mikitani de anunciar a su empresa en el pecho del Barcelona. Fue así como Rakuten firmó un contrato de sponsorización con el Barça por un total de 55 millones de euros por temporada, un monto ligeramente menor, por 10 millones de euros, a los prometidos por Qatar durante la gestión de Rosell. A la pérdida del capital catarí se sumó la renovación récord de Lionel Messi. La relación entre el presidente y el futbolista, se sabe, nunca fue de las mejores, por lo que la única estrategia de Bartomeu para retener al jugador era la de aumentar su salario.
El empresario aprobó un contrato que le costaría al Barcelona 70 millones de euros al año, y esto solo por concepto de salario fijo, sin contar cláusulas como primas, bonificaciones por logros obtenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a partir del 2017, el Barcelona de Bartomeu invertía el PBI de alguna isla lejana de Oceanía en mantener en el equipo al mejor futbolista de su historia, algo que de por sí no es negativo si las ganancias que recibes del contrato son positivas. De hecho, la monstruosidad de futbolista que fue Lionel Messi en el 2019 valen cada euro pagado, pero que por las consecuencias futuras fue un ejemplo más de la despilfarradora manera en la que esta nueva administración se conducía. La estocada final del 2017 al Barça llegaría en el mercado de transferencias del verano europeo. Neymar Jr. abandonaba el equipo tras fichar por el PSG, y lo que traería consigo su salida para el club sería demoledor. El fichaje del futbolista por el Paris Saint-Germain significó un duro golpe para el Barcelona tanto en el aspecto deportivo como en el económico. Y es que Neymar no solo se llevaba consigo su capacidad futbolística, sino que además los ingresos que su figura generaba. El PSG pagó 222 millones por la ficha del jugador, una cifra que, lejos de ser utilizada para amortizar las deudas del club generadas por los altos salarios, los 2 años de malas contrataciones y la salida de sus asquerosamente ricos patrocinadores, sirvió para dejar en evidencia la incapacidad de la nueva administración. La salida de Neymar dejó una herida profunda en el barcelonismo que melló en la aprobación de Bartomeu, quien, tras sentirse traicionado por el brasileño, declaró que él y su padre no eran personas de fiar. Neymar respondió a sus comentarios en una publicación en Instagram donde dijo, y cito: "Ese presidente es una broma. Son gente que tiene que estar ahí, y no el tío de Barça. Barça lo merece mucho más". Imagínate lo grave que hay que estar para que Neymar ponga en tela de juicio tu profesionalismo. En fin, Bartomeu tampoco se ayudó a sí mismo, y en un intento desesperado por resarcir la pérdida del futbolista, salió al mercado dispuesto a gastar lo que sea por cubrir el espacio que dejó el brasileño. El Barcelona pagó el capricho del Dortmund y el Liverpool, gastando cerca de 270 millones en contratar a Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho, los fichajes más caros en la historia del club, que a su vez fueron catalogados como los peores que realizó el equipo por la relación de rendimiento y precio que significaron. Y aunque esta parte de la historia es la más popular, no fue el único gasto en fichajes que el Barcelona, al mando de Bartomeu, realizó en la ventana de transferencias 17-18, pues el club generó un egreso adicional de 104 millones en otros 5 futbolistas que, salvo por Paulinho, que no lo hizo mal, nunca estuvieron al nivel del Barcelona. En la temporada 2017-2018, el equipo gastó un monto cercano al de 375 millones en fichajes e ingresó algo de 232 millones. Movimientos que arrojaron un balance de menos 142 millones de euros, menos Neymar y más 2 jugadores con salarios de superestrellas que nunca dieron la talla. El resultado final, otro desastre. La expectativa de un nuevo proceso con Valverde a la cabeza de la dirección técnica y la calidad de los futbolistas, que fueron decisiones acertadas en el pasado, le dieron los títulos de la Copa del Rey y la Liga al Barcelona en aquella temporada. Sin embargo, cuando en la Champions la Roma exigió más de lo esperado al club, el equipo blaugrana cayó en los cuartos de final tras una remontada embarazosa. Deportivamente, el FC Barcelona continuó igual para la temporada 18-19. Una de las mejores versiones de Lionel Messi y las magníficas actuaciones de Ter Stegen sirvieron para campeonar la liga número 26 del Barcelona. Sin embargo, y lastimosamente para los intereses del Barça, estas performances no alcanzaron para hacerse con la Champions, y el club volvió a sufrir una nueva humillación cuando el Liverpool les remontó a las semifinales del torneo en Anfield. Los protagonistas del último Barcelona, campeón de Champions, se habían acomodado en el 11 titular ante la falta de competencia que existía en sus posiciones por la pésima calidad de los fichajes. Bajaran el nivel o no, los pilares del Barcelona 2015 se habían convertido en jugadores insustituibles. La defensa llevaba años sin sufrir una renovación real, el lateral derecho básicamente no existía desde la salida de Alves, y la dirección deportiva, ahora al mando de Eric Vidal y Pep Segura, se daban el lujo de rechazar jugadores con proyección. Para este punto en la historia del equipo, los logros que conseguía el Barcelona parecían ser a pesar de sus dirigentes más que gracias al trabajo de ellos. En la temporada 2018-2019, el Barcelona registró los ingresos más altos de toda su historia. Sin embargo, la gigantesca masa salarial y las pérdidas en fichajes millonarios que no funcionaban año tras año habían provocado que la deuda del club para el 2019 se incremente en 600 millones con respecto a la adquirida en el 2015. Es decir que, si bien los ingresos habían incrementado,
resultado, poco importaba, pues el gasto de la institución ahogaba las ganancias. La situación financiera del equipo se encontraba al límite. Sin embargo, la ineptitud de la administración aún tenía más por destruir. En julio del 2019, Antoine Griezmann llegó al Barcelona por 120 millones de euros. La dirección deportiva contrató a un jugador que no encajaba en el tradicional sistema del club a cambio de una cifra millonaria y otro supersalario de estrella que infló aún más el gasto de la institución. La administración de Bartomeu colocó la estabilidad financiera y deportiva del FC Barcelona sobre un hilo. Y el 2020 acabó por enterrar al que alguna vez supo ser el mejor equipo del planeta. El trabajo de la dirección deportiva durante el mandato de Bartomeu se resumía básicamente en fichar a jugadores por valores altísimos que nunca rendían en el equipo titular. Esto orilló al Barcelona a presentar un 11 inicial ante el Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League, en el que el club repitió a 9 de los jugadores que fueron goleados en Anfield y 7 de los que fueron remontados en Roma. El resultado final fue el fruto del pésimo trabajo que se realizó durante los últimos 5 años. Los hicieron pija, pijín, pijón. El Barcelona terminó la temporada con un saldo total de 0 títulos por primera vez desde el 2008. Sin embargo, el golpe más duro que recibiría el club en el 2020, aparte del que le propinaron los tipos que le diseñaron esa cosa, fue protagonizado por la emergencia sanitaria. Los 5 años de administración de Bartomeu habían puesto la soga en el cuello del Barcelona, y las medidas adoptadas para combatir al bicho terminaron por destruir financieramente al equipo. La pandemia redujo de golpe drásticamente los ingresos del Barça, por lo que los egresos se convirtieron en gastos insostenibles y se desató la debacle económica. La deuda del Barcelona llegó a los 1.350 millones de euros y su patrimonio neto arrojó un saldo negativo de 450 millones. Una situación financiera que para cualquier otra empresa española habría significado su disolución, pero que su condición de sociedad deportiva le ha permitido al Barcelona seguir existiendo. Si hay algo que caracterizó a las gestiones de Rosell y Bartomeu es que ambos entendían a la perfección la dinámica política en la que se conduce el FC Barcelona. Eran conscientes de que la opinión de los socios sobre sus gestiones era fundamental para mantenerse en el cargo o tentar una futura reelección. Es por esta razón que ambos durante su mandato siempre velaron por su imagen y evitaron tomar posición sobre temas controversiales como por ejemplo la situación separatista que vivió Cataluña. Mantener de su lado a la opinión pública era uno de los pilares en los que ambos presidentes basaron sus administraciones. Aunque claro, con semejantes cagadas año tras año, Bartomeu decidió triplicar la apuesta e ir un paso más allá. Con menos de 2 meses de haber iniciado el año 2020, un nuevo escándalo explotó en el Camp Nou. Desde el 2017, el Barcelona había contratado a la empresa i3 Ventures, la cual se dedicaba a crear cuentas falsas en Twitter y Facebook con la finalidad de generar conversación positiva en torno a Josep María Bartomeu y erosionar la imagen pública de figuras no afines a su administración como Lionel Messi, Gerard Piqué, Carles Puyol, Joan Laporta, Víctor Font e incluso Pep Guardiola. En un primer momento, el club emitió un comunicado en el que negaba los vínculos con la empresa. Sin embargo, en un arrebato de inteligencia entre comillas, Bartomeu rescindió el contrato con i3 Ventures y se supo que, en efecto, la corporación trabajaba para el Barcelona desde el año 2017. Los pagos a la empresa se habían fraccionado en 6 depósitos de 200.000 euros cada uno, para que de esta manera la operación no pueda ser rastreada por los órganos de control financiero del club y nadie se entere de la existencia del contrato. El escándalo, al que titularon Barcagate, fue seguido por decenas de renuncias dentro de la institución, y tras meses de estirar su salida, Bartomeu dimitió a la presidencia en octubre de ese mismo año, entregando un club irreconocible al que alguna vez recibió, pero al menos por fin le puso punto final a la peor administración en la historia del FC Barcelona. Cuando Laporta llegó al Barcelona en el año 2003, el abogado recibió un club que atravesaba una de sus peores crisis deportivas, económicas e institucionales hasta aquel momento. Las malas decisiones luego de su primera Copa de Europa habían hecho que el equipo pierda el rumbo y deje de lado las enseñanzas que alguna vez trajo consigo Johan Cruyff. El grupo de trabajo de Laporta le devolvió la relevancia al neerlandés dentro de la institución, y sus acertadas decisiones, sumadas a la que fue probablemente la mejor camada de futbolistas en la historia del club, no solo le retornaron la gloria deportiva al equipo y solucionaron los problemas financieros, sino que además revolucionaron al club acercándolo a la cima del fútbol europeo mediante un estilo identificable que sirvió para reconstruir la identidad que parecía
habían olvidado. Lastimosamente para los intereses del equipo de la ciudad condal, el cambio de mando en el 2010 también trajo consigo un cambio en la cultura de la institución. Sandro Rosell, con su postura revanchista, alejó a las personas que crearon al mejor Barça de la historia e instauró su visión empresarial en la entidad blaugrana que, aunque presuntamente dejando sus escrúpulos y ética de lado, robusteció económicamente al club y logró conformar un equipo competitivo que volvió a consagrarse a nivel europeo. Tristemente, esta misma visión empresarial lo llevó a descuidar la identidad del equipo y el Barcelona pasó de ser más que un club a comportarse como otra de tantas supermarcas globales que resolvía sus dificultades a punta de billetes. Mientras otros clubes invertían millones en crear una identidad para su empresa, el Barcelona invertía millones en destruirla. Bartomeu recibió un club que, aunque despojado de aquello que lo diferenciaba del resto, a fin de cuentas sólido tanto deportiva como económicamente. Sin embargo, como explicó alguna vez el círculo virtuoso de Laporta, las tres áreas de un club de fútbol están conectadas entre sí, por lo que sin identidad pronto el Barcelona de Bartomeu se autodestruyó. Deportivamente, la cantera del Barcelona, la cual formaba futbolistas específicamente diseñados para jugar en el primer equipo del club por el estilo que se les inculcaba, fue hecha a un lado para dar paso a jugadores de afuera que no lograban adaptarse al club catalán. La ineficiente gerencia deportiva de la era Bartomeu construyó un equipo desequilibrado que mientras más años pasaban, más dependiente se volvía de sus antiguas leyendas, las cuales mientras más años pasaban también, se volvían menos suficientes para competir a nivel europeo. No importaba cuántas y cuán graves fuesen las eliminaciones en Champions, nadie era capaz de tomar la decisión de renovar el plantel. Supongo que era una persona, como te digo, con muchas inseguridades en las cuales veía que había jugadores pues que él sentía que a lo mejor de manera incorrecta teníamos demasiado poder, porque al final yo siempre he dicho, si los jugadores tienen poderes que desde arriba no lo quieren asumir. En el momento en que el presidente desaparece o no quiere tomar ciertas decisiones o no encara los problemas, dejas al entrenador sin fuerza o sin poder o sin leverage, y a partir de ahí lo que pasa es que los jugadores, pues como ven que no hay guía, pues claro, es que es natural, es algo natural de la vida. Económicamente, la actitud despilfarradora de la junta presidida por Josep María puso la soga al cuello del club a tal punto que no pudo soportar el impacto de la pandemia y el Fútbol Club Barcelona cayó en la ruina financiera más grave de su existencia. Los años más recientes del Barça nos ubican en una crisis exageradamente peor que la que sufrió a inicios de siglo. Los problemas económicos junto con las nuevas reglas de control financiero ahogan al Barcelona y son las mismas que obligaron al mejor jugador de su historia a abandonar el equipo. Para solucionar la crisis actual, el socio del club ha confiado en el tipo que solucionó los problemas del Barcelona en el año 2003, Joan Laporta, quien ahora, al borde de la locura, el cos tècnic, tots els treballadors que... y con su equipo de trabajo en el Manchester City, sin Johan Cruyff a su lado y contra una situación muchísimo más grave que la del pasado, ha iniciado su aventura para intentar resurgir al Fútbol Club Barcelona. Solo el tiempo dirá si la segunda gestión de Laporta podrá enderezar a la institución blaugrana, por lo que habrá que esperar para ver la culminación de este nuevo capítulo en la historia del club. De momento, eso ha sido todo conmigo por el video de hoy. Hazme saber en la caja de comentarios si no eres una multicuenta de Bartomeu y dime para ti cuál fue el momento exacto en el que se rompió el FC Barcelona. Suscríbete al canal para más videos de este estilo y si este te ha gustado, déjate un like para que yo lo sepa. Mis redes están en la descripción por si deseas seguirme. Yo me despido y como siempre les deseo una agradable buena noche.